Hola, Madre Iglesia, buenos días. Bienvenidos a esta reunión especial, un culto especial en el cual nosotros hoy conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el cual, con ese evento tan maravilloso, con ese sacrificio tan contundente, pues obtuvimos la eternidad. El sermón de esta mañana yo lo he intitulado La eternidad en un día. Y el propósito definitivamente de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de conmemorar permanentemente ese magno evento que hace que nosotros tengamos la esencia de ser cristianos es recuperar no solo el sentido de ser cristianos, sino también reconocer el sufrimiento, el costo y la pasión de Jesús por nuestra salvación. Porque muchas veces nosotros nos olvidamos del costo. Hablamos de la gracia, una gracia gratuita, una gracia que no debemos hacer nada, pero nosotros sabemos que la gracia tuvo un costo muy alto, muy alto. Y tuvo un costo muy alto porque nuestra vida no tiene precio. Y nuestro Señor Jesucristo lo hizo para que todos y cada uno de nosotros pudiéramos estar en la eternidad con Él. Por eso yo lo invito hoy para que vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Absurda porque heredamos también el pecado. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y el que lo cree dice amén y amén. Gloria a Dios. Amada Iglesia, el mundo, por su afán, porque vive en un afán que es efímero, siempre busca el placer y se olvida del costo de sus pecados. Ellos no reconocen que esa vida desenfrenada, esos pecados que todos los días cometen, pues les va a pasar la factura, la cuenta un día. Es un costo. Pero nuestro Señor Jesucristo murió por ellos. Murió por esos indiferentes. Murió por ellos. Que no lo acepten, lastimosamente, desgraciadamente. Pero incluso los creyentes, nosotros, usted y yo, muchas veces nos olvidamos del costo de ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y minimizamos el costo, o casi que lo ignoramos, el costo de la salvación. Por eso hoy es el tiempo oportuno. Hoy tenemos la oportunidad para recordar, por nuestro bien, no es por el bien de Jesús, no es por el bien de la iglesia, por nuestro bien, recordar que nuestro Señor Jesucristo sufrió hasta lo sumo y conquistó con ese sufrimiento nuestra eternidad para que todos nosotros estemos con Él por siempre.
Por eso, amada iglesia, yo lo invito en esta mañana a que recordemos una historia. Yo sé que a ustedes les encantan las historias, a todos nos gustan las historias y hemos visto historias maravillosas, historias que nos edifican, historias que nos hacen reflexionar, historias que nos confrontan, etc. Pero hoy quiero que recordemos todos una historia, esa historia maravillosa, aunque es dolorosa, es muy dolorosa. Y me estoy refiriendo a la historia de Jesús, de la pasión de Jesús. Y quiero recordemos algunos eventos, y lo voy a hacer de una manera hipotética, estableciendo los días, las horas señaladas de esa última semana de Jesús. Y especialmente me voy a detener más en las últimas 24 horas. Es decir, amada iglesia, yo lo que los invito a ustedes es a comprender esa historia de Jesús, a ver qué fue lo que sucedió en la última semana de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y especialmente cómo fueron las últimas 24 horas de Jesús antes de decir todo ha consumado, todo ha sido consumado, antes de expirar el último aliento. ¿Qué ocurrió durante esas últimas 24 horas? ¿Qué ocurrió durante los días previos? Y él sabía lo que iba a ocurrir en esos días y en esas horas en las cuales él fue escarnecido, fue golpeado, fue humillado, fue obligado a cargar una cruz, fue clavado en ella y murió con un dolor muy grande. Jesús sufrió mucho por nosotros. Y hoy es un día en el cual debemos honrarlo, debemos conmemorar con honor a la gloria de nuestro Señor Jesucristo ese día. Por eso, amada iglesia, empecemos recordando algo muy especial. ¿Por qué estamos hoy y hoy conmemoramos la Cena del Señor? Recordando que los judíos celebraban la Pascua todos los años, porque esa era la ley, Dios les había dicho que todos los años debían celebrar el 14 del mes de Nisán, debían celebrar una Pascua especial, con el objetivo de conmemorar la libertad de Egipto. Eso nosotros lo sabemos. En el año 33 después de nuestra era, después de nuestro Señor Jesucristo, Jesús con todos sus discípulos, que ellos eran también judíos, y Jesús era judío, observante de la ley, practicante de la ley, pues se dirigió a Jerusalén para conmemorarla, como lo vimos nosotros el domingo pasado, cuando esa Pascua que quería celebrar nuestro Señor Jesucristo inició con la entrada triunfal, inició con esa provocación santa que iba dirigida a la salvación. Ya sabemos nosotros que eso fue lo que ocurrió el domingo que lo llamamos Domingo de Ramos o el Domingo Santo. Hipotéticamente, basado en los hechos, veamos qué ocurre el lunes. El día lunes ocurrieron dos eventos importantes. Nuestro Señor Jesucristo, Él no se hospedó en Jerusalén, Él venía a Jerusalén, pero si usted lo recuerda que en la palabra, lo habíamos leído el domingo pasado, que cuando Él se dirigió a Betania, que está cerca de Jerusalén. Él se hospeda en Betania, y se hospeda en Betania porque sus discípulos mismos habían buscado el hospedaje, porque cuando Jesús les dijo, vamos a Jerusalén, y él sabía a qué iba a Jerusalén, los discípulos también trataron de prevenirlo y le dijeron, Señor, no vamos a Jerusalén porque te están buscando, te quieren matar. Y por eso me imagino que se hospedaron en Betania. Pero el lunes en la mañana, después de la entrada triunfal del domingo, regresaron a casa, descansaron. El lunes en la mañana madrugaron y se dirigieron a Jerusalén. Y ahí sucedieron dos cosas importantes. La primera, que entre Betania y Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo se encuentra con una higuera. Recuerda que está descrito en la palabra de Dios. Y se acerca a esa higuera y no encuentra fruto. Y maldice a la higuera. Y sigue en su camino. Yo me imagino que en ese momento los discípulos quedaron como un tanto sorprendidos porque maldijo a la higuera. Ahora lo vamos a profundizar. Y luego se dirigió al templo, porque si había algo que Jesús tenía en su corazón era siempre honrar a Dios en el templo, a su Padre. Y cuando entró al templo encontró
que el templo lo habían convertido en un mercado. Y ahí es donde volcan las mesas. Prácticamente comenzó otra provocación. Esa provocación desde la entrada triunfal ahí comienza a provocar. Y les dice a los comerciantes, ustedes han convertido mi casa, que es casa de oración, la casa de mi padre, la han convertido en una cueva de ladrones. Eso, por supuesto, generó también una gran cantidad de reacciones grandes que los fariseos entonces comenzaron a desarrollar una conspiración. Los chismes van, los chismes vienen. Otra vez, ya los provocó el día domingo, ahora viene el lunes y provoca. Y Jesús sale escoltado por sus discípulos hacia Betania, una vez más, a descansar. El día martes, después de descansar en Betania, se dirige una vez más a Jerusalén. Y pasan por la higuera por la cual habían pasado el día anterior, y los discípulos se dan cuenta y le dicen, Maestro, mira, la higuera que tú maldijiste ayer hoy está seca. Y ahí aprovecha Jesús y les da una enseñanza. ¿Cuál enseñanza? Váyase al Evangelio de Marcos y leamos la enseñanza, porque todo esto, así como nosotros vimos cada evento de Jesús tiene una provocación, cada evento de Jesús también, cada palabra, cada acción que él hace tiene una enseñanza maravillosa. Marcos capítulo 11, versículo 20, Marcos 11, 20. Escuche, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Y aquí, miren lo hermoso. A mí me sorprende eso, que Jesús no hace referencia a la higuera, no les dice, ay, mire, sí, lo que pasa es que esto. No, deja para que ellos también en su corazón, en su mente, reflexionen, porque el mensaje va hacia otro lado. En el versículo 22 dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Amada iglesia, aquí el Señor les está hablando y les está diciendo, tengan fe, tengan fe. Hay momentos en los cuales ustedes van a ver que hay dificultades. Si ustedes no dan fruto, si esa fe no se aumenta, si esa fe no se fortalece, es una fe que se va a secar. Es una fe que no va a producir. Es una fe que no va a dar fruto y se va a secar como esta planta. Tengan fe y tengan fe que en todo lo que le pidan, porque vendrán acontecimientos que les va a causar un gran impacto. Jesús está preparando el corazón de sus discípulos, está preparando. Pero estos como que no entendían realmente lo que seguían, lo miraban, escuchaban y seguían caminando. Cuando llegaron al templo, Jesús se puso a enseñar el día martes, se puso a enseñar y los sacerdotes le preguntaron, porque ellos seguían, les recuerdo, los fariseos siempre andaban atrás de Jesús, ellos vieron la maldición de la higuera, ellos escucharon la enseñanza y veían gran poder en Jesús. Entonces, al enseñar en el templo el día martes, le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad vienes a Jerusalén y entras montado en un burro? ¿Con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad estás sanando enfermos? Pero Jesús les contestó con otra pregunta. Escuche, váyase ahí mismo en el Marcos capítulo 11 en el versículo 29. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Ya lo venían siguiendo, toda esa provocación. Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. Mire la respuesta de Jesús, me encanta, me fascina. Voy a hacerles una pregunta a ustedes. Replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. Listo, hágale. ¿Y cuál es la pregunta? El bautismo de Juan,
Aquí se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una gran credibilidad y una gran imagen en el pueblo judío. Y Juan el Bautista, si usted lo recuerda, es el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que les dice. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Pregunta sencilla. Ellos, los fariseos, se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, entonces nos dirá, ¿por qué no le creyeron? Si venía del cielo, si era el enviado de Dios, si creen que estaba haciendo en nombre de Dios, ¿por qué no le creyeron? Y no le creyeron que estaba anunciando al Mesías. Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Entonces, al decir de la tierra, o sea, era mundano, un profeta, no era un profeta de Dios, pues se alborotaba todo el pueblo en contra de los fariseos. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos, mire, no lo sé. Pues tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Amén, iglesia. Si ustedes no me contestan, yo tampoco les contesto. Eso es otro acto de provocación. Jesús salió del templo y de camino a Betania se fue instruyendo a sus discípulos. Estamos hablando que era el día martes. Se fue instruyendo a sus discípulos y les habló de lo que iba a suceder. Y lo hizo con parábolas. Les comentó la parábola que nosotros la conocemos como la parábola de las 10 jóvenes o de las 10 vírgenes. Les habló acerca de los talentos, la parábola de los talentos. Les habló de la parábola del mayordomo, el mayordomo fiel, de que el Señor se va, pero regresa y quiere ver lo que ha hecho. Todo esto ocurre ese día martes. Y también ese martes les da las señales del fin del mundo. Imagínense toda esa enseñanza, el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y 25, toda esa enseñanza la da prácticamente en esa semana, en esa última semana, ese martes. Y se va a descansar a Betania. El miércoles Santo, ocurren 2 eventos. El primer evento en la casa de Simón el leproso. Parece ser que esa casa quedaba cerca también, en las afueras de Jerusalén, entre Betania y Jerusalén. Y recuerde usted que en ese momento están todos reunidos escuchando, porque lo había invitado Simón el leproso a Jesús. Están escuchando su mensaje y una mujer se atraviesa toda la sala y unge los pies de Jesús. Usted recordamos esa historia. En Mateo capítulo 26 se encuentra esa historia. Y lo unge y todo el mundo como que se queja, etcétera, etcétera. Y le dicen, no la juzguen, no la condenen. Hasta los mismos discípulos, ese frasquito de aceite, eso tenía un costo muy alto. Y Jesús lo que dice, ella está preparando mi muerte. Está ungiéndome para mi sepultura. Son 2 eventos maravillosos. Y el otro evento no es tan maravilloso. Es la conspiración. Mientras Jesús estaba haciendo esta bendición, esta enseñanza a través de la unción de esta mujer, Judas estaba conspirando en el templo con los fariseos. Se estaba consolidando la traición de Judas el miércoles. Él sale, ofrece, me imagino que ese mismo miércoles recibió las 30 monedas y les dijo, no se preocupen, yo les informo, yo les aviso dónde va a estar el Señor, ustedes estén preparados y yo se los entrego. Así terminó el día miércoles santo. Llegó el jueves. El jueves, recuerda por la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que hicieran los preparativos para la cena, para la Pascua. Iban a conmemorar la Pascua judía. Y efectivamente, ya sabemos nosotros que el Señor los envía, vayan a tal parte, etcétera, consigan ese lugar, ahí va a haber en el aposento alto y preparen todo. Y aquí en este momento quiero comenzar el conteo de las últimas 24 horas. El último día. Quiero hacer énfasis y déjese ministrar por el Espíritu Santo para que profundice qué fue lo que sucedió en las últimas 24 horas que comenzaron el día jueves a las 6 de la tarde y terminaron el viernes a las 6 de la tarde.
Las últimas 24 horas de Jesús, que prácticamente 24 horas, si usted no lo sabe, para los despistados es un día. Un día tiene 24 horas, no tiene más, solo tiene 24 horas. Es un día y todos los acontecimientos de ese día son los que nos llevan a la eternidad. Comenzamos entonces nosotros el jueves a las 6 de la tarde. Jesús y los discípulos se dirigieron al aposento alto. Y ahí, en el aposento alto, una vez se sentaron, una vez vieron todo que estaba muy lindo, que todo estaba muy bien arreglado. La mesa tenía todos los recursos judíos que marcaba la ley para conmemorar la Pascua. Entre ellos estaba el pan y el vino y habían otros recursos más. Todo estaba muy bien ornamentado, muy bien aseado, muy lindo. Los discípulos se habían lucido en la enseñanza. Y en ese momento Jesús, antes de comenzar la cena, comienza a hacer algo maravilloso. Les lava los pies a los discípulos. A las 6 de la tarde comienza a lavarles los pies. Los discípulos, sabemos, se asombran, dicen, Pedro especialmente, no Señor, ¿cómo es posible que tú me vengas a lavar los pies? Soy yo el que tengo que lavarte. Y Jesús les dice, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo, no entrarás conmigo al reino de los cielos. Jesús, con este acto, y es más, que les dice claramente que debemos imitarlo, que es un acto de servicio, es un acto de humildad, es una acción en la cual nos enseña, primero que todo, que para seguir a nuestro Señor Jesucristo tenemos que tener los pies limpios, es caminar sobre sus huellas, es caminar en su misión, es caminar en su propósito, y debemos hacerlo con humildad. A las 7 de la noche, después de lavarles los pies a los discípulos, instituye la cena del Señor. Es decir, comparte el pan y el vino y les explica. Les dice, este es pan, este pan representa mi cuerpo y este es el vino que representa mi sangre. Les explica cómo esa revelación maravillosa de que ese pan tiene que ser fraccionado, ese pan y que nosotros tenemos que alimentarnos de ese pan y que por el fruto de esa sangre vamos a recibir nosotros esa salvación. De igual manera, mientras cenaban, les dice que uno de ellos los va a traicionar. Uno de los que está aquí sentado me va a traicionar. Y todo el mundo se sorprende. Son las 7 de la noche, se sorprende. Y se miran, y como que se preguntan, cada uno, ¿seré yo? ¿Seré yo? Yo me imagino que entre ellos preguntan, ¿vos sabes quién es? Etcétera. Y nuestro Señor Jesucristo se acerca a Judas al oído y le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya, hazlo pronto. Y Judas se levanta y se va. Esa conspiración que el día anterior había estado haciendo Judas, nuestro Señor Jesucristo la sabía precisamente. Y cuando Judas se va a ejecutar ya el plan previsto con los fariseos, nuestro Señor Jesucristo predice la negación de Pedro. Y le dice a Pedro que lo va a negar. Ya sabemos nosotros que Pedro dice, Señor, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. Es que ni pienses que vaya aquí a ocurrir algo, yo aquí. No, le dice, no, Pedrito, tranquilo, mijo, que antes de que cante el gallo tú me vas a negar 3 veces. Y los invita a amarse. Porque sabía Jesús que venía una prueba muy grande. Número 1, había uno que lo iba a traicionar. Número 2, había otro que lo iba a negar. Y número 3, había otro que lo iba a negar. Entonces la enseñanza es, ámense los unos a los otros. Ámense. Ámense a pesar de que te traicionen, a pesar de que te nieguen, a pesar de que te abandonen. Ámense los unos a los otros. La enseñanza. A las 8 de la noche, sigue con la enseñanza y les da una revelación maravillosa acerca del verdadero camino, el camino que va al Padre. Y él les dice, Jesús es el único camino que va al Padre. Les promete también el Espíritu Santo porque sabe que ellos van a flaquear. Sabe que nosotros hay momentos en los cuales flaqueamos y necesitamos del poder del Espíritu Santo. Les dice, no se preocupen, si yo no me voy, no podré enviarles al Espíritu Santo, pero Él les va a revelar cosas, Él les va a dar ánimo, Él les va a dar fuerza. Les habla también acerca de la vid verdadera y que nosotros somos las ramas que están allí. Y por último, lo que hace es consolarlos, porque ellos están tristes, no saben realmente lo que va a pasar. Ellos, previendo, Jesús les había explicado y les había dicho todo lo que iba a suceder en esa semana.
pero ellos no. Así como muchas veces nosotros escuchamos la palabra predicada y nos alerta el Señor y nos dice, si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, pues por supuesto que vas a terminar con un dolor trágico. Nos alerta, pero la gente no entiende. La gente le entra por un oído, le sale por el otro, sigue preocupado por una cosa, por otro y todo, y solo coge las cosas buenas. Bueno, qué rico, el camino al Padre, vamos a recibir el Espíritu Santo, etc. Jesús nos consuela y nos dice, ánimo, ánimo, pero no estamos escuchando verdaderamente como los discípulos, que no estaban escuchando verdaderamente lo que se venía encima. En ese momento, que son las 9 de la noche ya, entonces Jesús les dice, vamos a orar. Y salen de Jerusalén hacia el Monte de los Olivos. Se dirigen hacia el Monte de los Olivos, se van todos los discípulos, pero dentro del Monte de los Olivos hay un huerto, que es el huerto de Getsemaní. Todos los discípulos se quedan en el Monte de los Olivos y solo se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago, a los tres, y les dice, ustedes tres, acompáñenme. Y se entran al huerto. Parece ser que este era un lugar predilecto de Jesús, donde él era su lugar secreto para orar. Y él, como sabía lo que se avecinaba, él tenía que recibir poder de lo alto, fuerzas de lo alto, como nosotros cuando tenemos que hacer algo, cuando vamos sintiendo que en nuestra vida algo nos está golpeando, estamos pasando por un momento difícil económico o de enfermedad o de una prueba, cualquier cosa, entramos a nuestro huerto de Getsemaní y abrimos nuestro corazón y el Señor comienza a orar, ora. Y lo primero que hace es orar, Señor, yo reconozco que he venido a morir, yo reconozco que tengo que pasar por un momento difícil. Si te es posible, Señor, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este sacrificio, aparta de mí este suplicio. Jesús es hombre y Jesús siente dolor, siente angustia, siente temor. Tan es así que dice la palabra de Dios que suda gotas de sangre. Pero al mismo tiempo le dice, pero Señor, no escuches mi petición, que se haga tu voluntad, no la mía. Y ahí salía y miraba a los discípulos, tratando de buscar consuelo en sus amigos, tratando de encontrar en esos amigos el apoyo en la oración. Y los encontraba dormidos, hasta que en un momento determinado le dice, despierten, despierten, que ahí viene quien me va a traicionar. Y se sentía que subían ya por el Monte de los Olivos, se subía la turba, se escuchaba voces, se escuchaba ruidos, se veían luces, antorchas, etcétera, etcétera. Eran las 10 de la noche ya. Y a las 10 de la noche el tumulto llega, no se alcanzan a ver, se ven figuras fantasmagóricas por las antorchas que llevan y por eso no sabían quién era Jesús. Todos los discípulos tan parecidos, todos tan iguales a Jesús como nosotros somos iguales a Jesús. No sabe el diablo quién es. Entonces llega Judas con ese grupo armado, con espadas, con garrotes, con todo, y Judas se acerca al maestro, que lo conocía muy bien, y le dice, maestro, maestro. Le dice, sí, le dice, y se acerca, lo abraza y le da un beso como señal de que a él era a quien debían apresar. Y lo entregó. Jesús le dice, con un beso me entregas, y lo mira con amor. No lo mira, nosotros no debemos mirar a las personas con rabia, con ira. Quizá de pronto Jesús lo mira es con pena, lo mira con lástima, porque no, su cabeza, su corazón, su mente no da para más. Se presenta entonces en el momento de la entrega una gran algarabía, porque ahí van romanos, judíos, sacerdotes, va de todo. Se presenta una gran algarabía, lo van a tomar a Jesús, le van a amarrar las manos y el uno grita y contiende y pelea. Y en medio de toda esa situación, Pedro saca su espada, Pedro el más impulsivo, y le corta la oreja a uno de los siervos de los sacerdotes. La tradición dice que se llamaba Malco, la palabra también dice que llamaba Malco. Le corta la oreja, pero Jesús lo detiene. Le dice, no reacciones de esa manera, porque de la misma manera como reaccionamos, así también vamos a recibir. Acuérdese usted, de la misma manera en que tú das, recibes. Lo mismo, en la misma medida que tú mides a la otra persona, tú vas a recibir. Si tú siembras odio, cosechas odio. Si tú matas a hierro mueres. Entonces no lo hagas.
En ese momento todo el mundo queda sorprendido con el milagro que hace nuestro Señor Jesucristo con este siervo sanándole la oreja. En ese momento ya son las 12 de la noche, medianoche. Todos los discípulos que estaban allí, al darse cuenta que Jesús va como un cordero al matadero sin oponer resistencia, no los invitó a que reaccionaran. Ahí ya no había una provocación, ya Jesús sabía que la provocación estaba dada y que debía dejar que los acontecimientos sucedieran. Entonces simple y llanamente los discípulos se dan cuenta y dicen, ahora así como amarraron al maestro, también nos van a amarrar a nosotros y nos van a llevar. Por lo tanto, todos salieron huyendo. Los soldados capturaron a Jesús, lo golpearon, lo humillaron, y los apóstoles, sus fieles discípulos, salieron huyendo. Exacerbada lleva a Jesús y lo llevan a ver al sumo sacerdote Anás, que realmente ya no era sumo sacerdote, porque cuando los romanos llegaron a Israel y se convierte Israel en una provincia de Roma, ellos cambian al sacerdote, al sumo sacerdote Anás, que era sacerdote de Sanedrín, pero pues tenía una imagen, era el viejo que tenía una imagen del patriarca, digámoslo así. Entonces se lo llevaron a él, aunque era ex sumo sacerdote, pero todos más bien siéndole fiel a Anás, se lo llevaron a Anás. Una vez que llegaron a la 1 de la mañana, les recuerdo a ustedes que no había bus, no había carros, no había nada, todo es caminando y tropeles y peleas y gritos y la gente con todo. Usted se imagina esa turba andando, empujando a Jesús, golpeándole, tirándole piedras, etc. Llegaron a la 1 de la mañana del día viernes. Ya era viernes, estaba amaneciendo el viernes, 1 de la mañana, lo llevan a la casa de Anás. Anás, el sumo sacerdote, lo interroga. Y en ese momento le dice, ¿cuáles son los cargos? Y todos los que habían ido comienzan a dar testimonio, pero hay contradicciones entre esos testimonios. Había uno que decía, no, no sé qué, el otro hace milagros en nombre de Belcebú, del diablo. Otro decía, yo lo escuché decir que tumbaran el templo y que él lo iba a construir en 3 días. Y todas las palabras que Jesús había dicho, todas se las tergiversaron, las cambiaron, etcétera, etcétera. Por eso este sumo sacerdote Anás lo manda a la casa del verdadero sumo sacerdote, que era Caifás. ¿Y quién era Caifás? Su yerno. Era el yerno de Anás. O sea, Anás era el suegro de Caifás, para que usted me entienda. Y lo manda y dice, no, vaya, y mejor dicho, esto aquí hay un enredo muy grande, y vaya que Caifás tome la decisión y haga con lo que quiera. Sacaron a Jesús de la casa de Anás, otro tropel, otra turba, gritando, insultándolo, y se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás. Eran ya las 2 de la mañana. ¿Quién era Caifás? Yo ya les había dicho que era el sumo sacerdote, pero hay un evento con Caifás que había ocurrido antes, que quiero leérselo, que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Juan, en el capítulo 11, hay unas palabras, capítulo 11, versículo 49, hay unas palabras, escuche. Uno de ellos, versículo 49, uno de ellos llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo a los demás judíos, ustedes no saben nada en absoluto, a los otros sacerdotes. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Mire, amada iglesia, estas palabras de Caifás, palabras más, palabras menos, le estaba diciendo, es preferible que muera ese tal Jesús, que muera, déjenlo, mátenlo, muera, porque si no lo matamos, esto se nos va a volver una revolución y el pueblo de Israel va a desaparecer. Entonces, es preferible matar a uno
que matar a todo el pueblo. Cuando estas palabras cobran una gran relevancia, porque supuestamente a Jesús le están haciendo un juicio, pero mire el juicio, de casa en casa, y mire a la hora que le están haciendo. Y se lo llevan a Caifás, quien ya había establecido una sentencia de muerte. Dice, hay que matarlo, para que nuestro pueblo no perezca. Ahora bien, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, Marcos 14, Caifás le hace una pregunta a Jesús cuando ya está al frente. Y la pregunta es, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave. Quizá de pronto Caifás quería escuchar, no, porque ya al verse tan golpeado con toda la turba, de pronto le iba a entrar miedo a Jesús. Iba a decir, no, yo no soy, eso fue un invento, es una cosa. Pero escuche, Marcos capítulo 14, versículo 60. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús, ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo? ¿El Hijo bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. Este hombre merece la muerte. Y ahí la condena de Jesús queda preestablecida. Por lo tanto, mientras todo esto ocurría, el tiempo va pasando y ya son más o menos las 3 de la mañana, siguen en esta audiencia, siguen los golpes, siguen los maltratos a Jesús, pero mientras tanto, Pedro se acerca sigilosamente a la casa del sumo sacerdote y ve que afuera se está calentando todo el pueblo esperando que salga Jesús de allá, y esperan y lo reconocen a Pedro. Conocemos esa historia. A las 3 de la mañana Pedro niega al Señor y lo niega 3 veces. A ese hombre que había dicho, jamás, aunque todo el mundo te deje, yo nunca te dejaré, jamás. Yo aquí estoy y aquí me quedo. Ya lo estaba negando 3 veces y se acuerda Pedro que Jesús le dijo, Pedrito, antes de que gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y ya siendo como las 4 de la mañana, el gallo se levanta, se despierta el gallo y canta mi hermano. Y Pedro queda totalmente sorprendido porque recuerda en su corazón lo que unas horas atrás Jesús le había dicho. A las 4 de la mañana los soldados golpean a Jesús, se burlan de Jesús, siguen tratando de hacer tiempo porque había que llevarlo ante el consejo y había que esperar más bien que amaneciera para que todos los sacerdotes, el consejo del Sanedrín, el consejo en pleno, se reuniera. Entonces a Jesús le vendan los ojos y viene un tiempo de burla, ¿no? Cuando le pegan y le dicen, adivina quién te pegó, etcétera, burlándose permanentemente hasta que a las 5 de la mañana Jesús es llevado al consejo en pleno. Ahí está el Sanedrín, están los ancianos, están los maestros de la ley, están los líderes religiosos, está el consejo en pleno. Y lo acusan de blasfemia, ya lo escuchamos por parte de Caifás, del sumo sacerdote, y entonces al condenarlo, inmediatamente piensan y dicen, bueno, pero pues nosotros somos una provincia de Roma y nosotros no podemos sentenciar a una muerte sin la autoridad del gobierno romano. Entonces, a las 5 de la mañana dijeron, llévense a Jesús, llévenlo a donde Poncio Pilato. ¿Se imagina usted todo ese trajinar? Ya son
Ya han pasado 12 horas de ese suplicio de Jesús y ahí lo sacan a Jesús de la casa del consejo en pleno y lo llevan a Pilato. Llega Jesús a la casa de Pilato a las 6 de la mañana y tiene una entrevista con Poncio Pilato. La pregunta que Poncio Pilato después es preguntarle, la pregunta que le hace a Jesús es, de verdad, si eres el rey de los judíos, si tú te consideras el rey de los judíos. Poncio Pilatos ve en Jesús un pobre menesteroso, un loquito, que se cree rey. Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo hace rato hubiera pedido a los ángeles que vengan, pero no. Y por más que Poncio Pilato lo entrevista, habla con él y le dice, mira, ¿no te das cuenta que tu vida está en mis manos? Es decir, lo que le está diciendo Poncio Pilato es, yo tengo el poder para sacarte, para dejarte libre. Simplemente es que tú me digas que eres loquito, que eres alguna bobada de esas, y yo te dejo libre. Y le pregunta el infiel, y no, Jesús se queda en silencio, entonces no encuentra delito, y lo envía en medio de esa charla con Jesús, se da cuenta que Jesús es Galileo. Y dice, pero este hombre es Galileo. Entonces tiene que ir donde el gobernador de Galilea, para que el gobernador de Galilea lo juzgue y lo condene. ¿Quién era el gobernador de Galilea? Herodes, que había sido puesto por el Imperio Romano. Entonces toda la turba dijeron, 6 de la mañana, dijeron, vamos para la casa, al palacio de Herodes. Y se llevaron a Jesús al palacio de Herodes, insultándolo, golpeándolo, otra vez como un cachivache viejo, arrastrándolo a Jesús por todo ello, se lo llevaron a la casa de Herodes. El rey Herodes, un rey de cartón, un rey de juguete, un payaso que había sido puesto allí por los romanos para entretención del pueblo, como para que mantenerlos subyugados. A las 7 de la mañana llegaron al palacio de Herodes y Herodes, pues es que el palacio de Herodes era como Sodoma y Gomorra juntos. Un lugar de perversión, de homosexualismo, de lascivia, de desorden, la cosa más impresionante que había. Y allá lo llevaron. Y comienzan a reírse y se burlan de Jesús, porque se declara rey de los judíos, pero especialmente Herodes se burla porque ha escuchado que hace milagros. Y le dice que haga milagros y hace una serie de payasadas allí. A ver, hace un milagro, hemos escuchado que convertiste el agua en vino. A ver, tráenos más vino. Hemos escuchado que has sanado. A ver, sana etc. Se burlan de todo. Jesús está en total y absoluto silencio en esa humillación. Entonces Herodes le quita la vestimenta que tiene Jesús y le ponen un manto rojo para burla. Y con ese manto rojo lo envió de nuevo a Pilato. Dijo, yo no tengo nada que ver con este loco. Saquen y vuélvanse y llévenselo otra vez a Pilato. Y otra vez a las 7 de la mañana lo sacaron a Jesús a golpes. Ya iba con su mantica roja. Iban golpeándolo, insultándolo, gritando y todo. Y otra vez a la casa de Poncio Pilato. Llegaron a las 8 de la mañana a la casa de Poncio Pilato. Y le dice a la gente, habla otra vez Poncio Pilato, miren, ni Herodes ni yo hemos encontrado culpabilidad de nada en este hombre. Por lo tanto, yo lo voy a dejar libre. Poncio Pilato sentía como que en el corazón que quería dejarlo libre. Pero la gente seguía gritando y cada vez había más gente, porque ya, por supuesto, eran las 8:30 de la mañana. Había algarabía, ya el pueblo se había levantado, la turba total, ya estaba gritando todo el mundo. Y usted sabe que donde empieza uno a tirar piedra, tiran todos. Cuando uno empieza a tirar un insulto, todo el mundo tira insulto. En medio de una montonera, todo el mundo es valiente. Cuando estamos solos, ahí sí somos cobardes, somos chichipatos. Hablamos y tiramos la piedra y escondemos la mano. Ahí sí nos escondemos. Pero en turba, en montonera, no, estamos todos valientes. Y ahí gritaban y todo.
Entonces se acordó Pilato de una costumbre y les dijo, siempre como ustedes están en la Pascua, hay una costumbre de que en esta época se le da un perdón a un preso. Dijo, entonces yo voy a apelar a eso y tráiganme a Barrabás. Y trajeron a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un asesino, un hombre que Israel le temía, era un hombre que violaba, que acababa, mataba niños, asaltaba, era lo peor, la ralea más ralea del mundo, todo lo que usted quiera. Quizá de pronto Poncio Pilato pensó que si les pongo a lo peor de lo peor, a la podedumbre de hombre, al matón más, al asesino más grande, pues de pronto se conduelen de este que no ha hecho nada. Entonces van a decir, entre estos dos, ¿a quién dijo libre? Pues si la gente va a decir, pues deje libre a Jesús, pero a ese matón no nos lo vaya a sacar ya que lo tenemos preso. Y les dice, ¿a quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todo el mundo vota a favor de Barrabás, historia que conocemos. Todo el pueblo endurecido el corazón gritaba, crucifica a Jesús, crucifícalo, crucifícalo. Al ver que ya todo el pueblo se había levantado en contra, entonces Poncio Pilato no tiene otra alternativa que pedir una palangana, un recipiente de agua, se lava las manos delante de él y les dice, yo no tengo nada que ver con eso, voy a azotarlo y se los entrego. Lo azotan una vez más y entrega para que lo ejecuten. Y ahí sale Jesús ya puesto una corona de espinas, ya listo, cargada su cruz. Son las 9 de la mañana a la hora que empieza el camino al Gólgota. Comienza Jesús a cargar su propia cruz, ya no tiene, si tiene 2, 3 gotas de sangre en su cuerpo es mucho. Ha recibido todos los azotes del mundo, de parte de los judíos los 39 azotes, de parte de los romanos todos los azotes del mundo, los insultos, y comenzó a caminar hacia el Calvario, hacia el monte de la calavera, hacia el Gólgota. A las 11 de la mañana, en plena acción, en pleno caminar, en plena procesión, si se le puede decir a eso, Jesús cae con la cruz. Jesús se cayó muchas veces, pero esta vez cuando Él se cae es muy importante reconocer esa caída. Cuando Él se cae con la cruz y ya no tiene fuerzas para levantarse, inmediatamente en ese momento un soldado romano se acerca donde estaba la multitud y coge a un hombre curioso que estaba allí viendo, que es Simón, que era de Cirene, una ciudad vecina, y lo obliga a ayudar a cargar la cruz. Y este hombre simplemente carga la cruz y ayuda a cargar a Jesús y lo ayuda a llegar, a superar ese calvario tan grande. Por supuesto que continúan los insultos, continúa todos esos gritos y ese maltrato. Entre las 12 y la 1, entre el mediodía, Jesús ya es puesto encima de la cruz, en la cruz recostada, lo comienzan a clavar a Jesús, lo clavan, hay gritos, hay algarabías de todos, la cruz es levantada, sostenida con piedras para que todo el mundo la vea, y a sus lados ponen a 2 ladrones más. Uno de ellos, al ver todo ese martirio, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, que lo conocemos. En ese momento comenzó una oscuridad. Dice la palabra de Dios que ya siendo como la 1 de la tarde, comienza una oscuridad muy grande. En ese momento también el pueblo que estaba gritando ahí, los romanos, se reparten sus ropas a la suerte, juegan dados con su ropa, con lo poco que queda. Me imagino que era un manto muy, muy exquisito, era un manto muy fino el que le habían puesto de oprobio. Hay confusión, hay gritos. A las 2 de la tarde, con ese suplicio de Jesús allí, hay una oscuridad total, pero hay un dolor muy grande. Permiten que María, que estaba siguiendo todo este suplicio con sus amigas, con las otras Marías, ya iba Juan, el apóstol Juan que las iba acompañando, le permiten a María, a estas mujeres y a Juan que se acerque
a los pies de la cruz, ella se acerca, acaricia los pies de Jesús y Jesús mirándole le dice: mujer, he ahí a tu hijo, y le señala a Juan. Juan, he ahí a tu madre. Es decir, le encomienda el cuidado de su madre. Hacia las 3 de la tarde, ya Jesús, sin ningún aliento, después de haber dicho todas las palabras que nosotros conocemos, expresa sus últimas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y todo se ha cumplido, todo está consumado. Inclina su cabeza, da su último suspiro y muere. En ese momento, a las 3 de la tarde, hay un terremoto grandísimo. Toda la gente se asusta. Ve ese terremoto, ve, dice la palabra de Dios, que las tumbas se abrieron, que incluso hubo resurrección de esas tumbas, se partieron esas tumbas, salió gente, una oscuridad, una gritería, algo, rayos y centellas. La cortina del templo se rasgó, se separó, cayó y quedó expuesto el lugar santísimo. Ya son las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana el centurión ordena para que a todos a los 3, especialmente a los 2 ladrones y a Jesús, les partan las piernas para que mueran rápido, porque el Sabbat de los judíos se está acercando y prácticamente entre las 5 y las 6 de la mañana que empieza el Sabbat tenían que hacer algo, tenían que irse. Entonces había que terminar ese show, ese espectáculo grotesco, tenían que terminarlo antes del comienzo del Sabbat. Entonces un soldado se da cuenta que Jesús está muerto, y para asegurarse más de que está muerto y no quebrarle las piernas para que se cumpla la profecía de que ni un hueso fue quebrado, una lanza es atravesada en su costado, de la cual sale más agua que sangre, y a los otros ladrones les parten las piernas. En ese momento, un oficial del ejército del centurión dice: de verdad, este era el Hijo de Dios. Estas palabras tienen una connotación maravillosa. Usted recuerda las provocaciones, cómo Dios provoca celos al pueblo de Israel con los gentiles. El centurión no era judío, el centurión era un gentil, y en ese momento hay un gentil que está reconociendo que aquel que había muerto es el primero, quizá de pronto antes de morir, que es el ladrón que reconoce a Jesús como Dios, porque le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero después de muerto, quizá el primero que reconoce y acepta a Jesús en su corazón, reconociéndolo como tal, es este soldado, este centurión que dice: de verdad, era el Hijo de Dios. A las 5 de la mañana, ya que comienza a acercarse el Sabbat, hay un hombre pudiente, que era judío, cristiano, seguidor de Cristo, José de Arimatea, y él se va a la casa de Poncio Pilato y le pide permiso para bajar el cuerpo de Jesús, el cuerpo ya muerto de Jesús. Y le dice: necesitamos bajar ese cuerpo. Poncio Pilato lo aprueba, le autoriza, le dice: bájenlo, es necesario, le dice, sepultarlo antes de que comience el Sabbat. Por eso muy afanadamente lo envuelve el cuerpo de Jesús en unas telas de lino de muy buena calidad, le echa algunas especies y lo pone en una tumba nueva. La tumba lo pone allí, dice: venimos después del Sabbat con las mujeres a ungir el cuerpo, etcétera, a darle ya la sepultura normal. Y luego mandó José de Arimatea que pusieran una piedra grande para usarla como un cerramiento. Ahora, por solicitud de los fariseos, que fueron donde Pilato y le dijeron: mira, cuando este hombre vivía, les escuchamos decir que resucitaría, y lo que van a hacer los discípulos es que se van a robar el cuerpo y le van a decir que él resucitó. Pon una guardia en el sepulcro para que estos discípulos no se roben el cuerpo. Efectivamente, llega a las 6 de la tarde, ponen la guardia y cierran, y todo el mundo para su casa. Y ahí termina este día de suplicio, de martirio, de 24 horas de nuestro Señor Jesucristo. Un día
doloroso para Él, pero un día de gloria y honra para nosotros, porque Jesús con ese suplicio nos bendice para estar con Él por toda la eternidad. Así también nuestros pecados fueron sepultados con Él. La ira de Dios se derramó sobre nuestro amado Salvador. Padre Santo, ¿por qué me abandonaste? Abandona a su Hijo porque un hijo lleno de pecados no puede estar en la presencia del Padre. Y es una bendición que tenemos nosotros, que nosotros nos acercamos al trono del Padre en el nombre de Jesús, limpiados por la sangre de Jesús, con la pureza de Jesús. Así nosotros somos salvos y formamos parte de la familia de Dios. Un evento de tal magnitud, amada Iglesia, que debe concluir con la inmensurable gracia de Jesús, la gracia que perdona los pecados, pero debe ser sellada con la gratitud de nuestro corazón. Nunca debemos olvidarnos lo que hoy conmemoramos. Nunca, todos los meses, cuando conmemoramos nosotros la Cena del Señor o la Santa Cena, nunca debemos olvidarnos con gratitud de lo que hizo Jesús. Cada vez que partimos el pan, debe sellarse nuestro corazón con esa gratitud maravillosa de que Él ocupó nuestro lugar. Por eso